Nuestro metabolismo nutricional relacionado a los nutrientes tiene dos fases. Una fase de ayuno y una fase postprandial o de consumo de alimentos. Entonces acá en la fase postprandial nosotros ingerimos alimentos, ingresan los carbohidratos a la sangre y eso estimula la secreción de insulina en los islotes de Langerhans, en las células beta, ¿ya? Entonces la insulina es la que gobierna este estado postprandial, cuando tenemos nutrientes en exceso circulando en la sangre. Entonces los carbohidratos de la dieta van a la sangre y van a mantener un nivel más o menos alrededor de 120 a 140 miligramos por decilitro en la sangre, gracias a toda la respuesta hormonal que hay. Esta respuesta hormonal inicia con la producción de insulina en las células beta. Entonces la insulina sale a la economía y va a gobernar este estado postprandial. De tal manera que la insulina va a donde el hígado y le va a decir que sintetice glucógeno y lo guarde como reserva y que también utilice la glucosa como energía. En el músculo esquelético va a proponer igual lo mismo, que se expresen los GLUT4 y entre la glucosa al músculo, el músculo tenga y consuma esa glucosa y que lo que excede lo almacene como glucógeno. En el tejido graso va a estimular la síntesis de lípidos y va a frenar en forma muy importante la lipólisis, ¿ya? Entonces fíjense cómo hay una línea punteada, aquí hay escaso movimiento de ácidos grasos hacia la sangre, que están viniendo provenientes de la dieta, por supuesto, y están orientándose hacia el líquido, hacia el tejido adiposo sobre todo. El exceso de glucosa incluso que haya en esta fase, al final va a terminar depositándose como grasa también de alguna forma. Todo este sistema lo va a gobernar la insulina, es el estado postprandial, y va a garantizar que siempre haya glucosa para el encéfalo, porque los niveles de glucosa son normales, pero diferentes al ayuno, ¿no es cierto? Están en 120 a 140, esto es una respuesta normal a la carga de glucosa. Muy bien, este es el estado postprandial, pero existe un estado de ayuno que se define más o menos cuando han pasado alrededor de 4 horas de ayuno. En esas 4 horas de ayuno la glucosa no se ha bajado mucho porque está saliendo del hígado el glucógeno y está saliendo del músculo esquelético el glucógeno. Entonces mantienen un estado más o menos de este tipo. Además de que aquí en el postprandial hay un estado de la glicemia, como hemos descrito, hay un estado anabólico, es decir, de construcción. Ya hemos visto que hay construcción de glucógeno igual acá, construcción de tejido adiposo, pero también los aminoácidos comienzan a entrar donde tienen que entrar y construyen proteínas. O sea, hay síntesis de grasa, hay síntesis de proteína, hay síntesis de glucógeno. Durante 4 horas más o menos el estadio va a estar así, porque se va a comenzar a liberar, como ya no está entrando del aparato gastrointestinal el azúcar, la insulina ya no está siendo estimulada, pero está veniendo glucosa de los almacenes de glucógeno y está yendo a la sangre y manteniendo más o menos un estado algo parecido durante 4 horas. A las 4 horas la glucosa ya comienza a caer, ¿ya? Por debajo de 100, fíjense. Ya comienza a caer porque las reservas de glucógeno se han agotado. Entonces, en ese momento ya no hay estímulo de insulina porque no está entrando azúcar por vía alimentaria. Entonces la insulina está caída. Pero la glucosa comienza a bajar. Entonces nuestro sistema metabólico inmediatamente dispara otro planteamiento hormonal. Dispara hormona del crecimiento, glucocorticoides, sustancias adrenérgicas, y glucagón, que son justamente las hormonas que se les llama de alguna manera contrainsulínicas. Y ese estado en el que no hay insulina, fíjense cómo hay poca insulina y acá había mucha, y más bien preponderan o predominan las hormonas contrainsulínicas, el glucagón, etc. El organismo tiene como propósito final que la glucosa no siga cayendo, porque el cerebro necesita glucosa para poder seguir funcionando. Entonces, como ya no está viniendo del tubo digestivo, el organismo la comienza a producir por sí mismo. Es decir,
ya agotó el glucógeno, tampoco tiene reservas, entonces necesita producir glucosa para que la glucosa no caiga. Entonces inicia un proceso que ya hemos visto cuando hemos visto glucocorticoides, que es la gluconeogénesis. En la gluconeogénesis, entonces, la falta de insulina y la fundamentación de las otras hormonas le dicen al hígado: vas a hacer gluconeogénesis, es decir, estimulan una serie de enzimas que antes estaban inhibidas por la presencia de la insulina y ahora estimuladas, que son las enzimas gluconeogenéticas. Y en lugar de sintetizar músculo, sacan aquí aminoácidos del músculo y lo llevan al hígado y al riñón para que se conviertan en glucosa. Y moviliza algo de lípidos también, ácidos grasos, para que y glicerol, para que vayan al hígado y participen en la gluconeogénesis. O sea, se establece un sistema ya no anabólico, sino gluconeogenético. Y la gluconeogénesis es catabólica, o sea, hay un estado catabólico. Como no hay insulina, no se estimulan los GLUT. Los GLUT se mantienen en el citosol y entonces el uso de la glucosa sanguínea disminuye y además el combustible está cayendo en la sangre, entonces ¿de dónde lo vas a sacar, no? Pero el organismo batalla y entiende que no puede permitir que la glucosa baje porque el encéfalo no se puede quedar sin glucosa, y esa es la verdad. Sea esta la razón, sean otras, el hecho es que se plantea un estado metabólico totalmente diferente, el estado de ayuno y el estado postprandial. El estado postprandial es como funciona la insulina y el estado de ayuno es como funciona la falta de insulina. O sea, la diabetes funciona así, es como un estado de ayuno catabólico. El metabolismo diabético es un metabolismo de este tipo, ¿ya? Muy bien. Los enfoques metabólicos clásicos siempre han dicho de que pasadas las 4 horas esto es lo que comienza a suceder, entonces uno tiene que consumir un alimento. Si pasadas esas 4 horas tú consumes una merienda, no pasa nada porque esa merienda va a subir la insulina en la sangre y nuevamente se va a establecer un estado anabólico. Esto está siendo medio debatido, ¿no? Incluso hay las tesis del ayuno prolongado, que también tienen su sustento, también, bueno, pero lo clásico es lo que está aquí, ¿ya? El problema es que nuestra componente metabólico, nuestra estructura metabólica, comienza a movilizar lo que es más rápido, y lo que es más rápido movilizar es proteínas, ¿ya? Y no moviliza grasas de manera importante. Entonces comenzamos a perder masa proteica. ¿Ya? Ese es el problema de la desnutrición. Es una desnutrición crónica si esto sigue así. Y de hecho, la gente que no consume suficientes calorías, esto es lo que pasa con ellos. Este es el mecanismo de la desnutrición crónica. Entonces, bueno, ¿eso lo puedes evitar comiendo una merienda? Bueno, no es bueno hacer dieta. Bueno, ahí salen muchas cosas, ¿no? Aunque hoy en día se están debatiendo y se está hablando mucho del ayuno prolongado, como hemos dicho, esto es lo clásico, ¿ya? Lo vamos a volver a tocar, pero así es como funciona la situación. Ya sabemos que este es un estado anabólico, dominado por la insulina, postprandial, y este es un estado catabólico, gluconeogenético, dominado por la falta de insulina y la falta de ingesta por vía oral. Porque cuando hay vía oral se dispara, por supuesto, la insulina y pone el terreno lo pone de esta forma. Muy bien, la glucosa es importante para definir lo que es diabetes, ¿no? Es muy importante, es la manera de hacer el diagnóstico, aunque también existe la hemoglobina glicosilada, pero entonces hay cifras que hay que saber más o menos. La glucosa normal en ayunas es de 70 a 110, ¿no? Y algo muy importante es que aun cuando haya ingesta calórica, la glucosa no debe subir de 200. Fíjense cuando tú te alimentas sube hasta 140. De 140 a 200 podría tolerarse, pero más de 200 no. Porque si la glucosa comienza a subir más de 200 en el estado postprandial, aumenta la mortalidad hospitalaria. Y quizás también extrahospitalario, porque ya está un terreno hiperglicémico muy importante, ¿no? Muy bien.
Esa es la glucosa basal, la glucosa de ayuno. Cuando tú comes entras al estado postprandial y se produce todo lo que hemos analizado de los dos campos metabólicos que hemos revisado. Hay factores hiperglicemiantes que son justamente los que entran en la fase catabólica o de ayuno, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento, el glucagon, las hormonas adrenérgicas. En cambio, la insulina es una insulina anabólica, es una insulina que baja la glucosa, pero entra a trabajar cuando hay hiperglicemia proveniente de absorción digestiva, se produce en las células beta, fomenta el uso periférico de la glucosa. Uso periférico de la glucosa es lo que hacen todos los órganos para usar glucosa, menos el páncreas y menos el cerebro, ¿ya? Y por eso reducen la glucosa. ¿Qué cosa es la diabetes mellitus entonces? La diabetes mellitus es una falta absoluta o relativa de insulina. Esa es la definición de la diabetes, la mejor definición. Es una falta absoluta o relativa de la insulina. ¿Quiénes tienen falta absoluta? La diabetes tipo 1, porque no tienen células beta, porque se han destruido por un fenómeno autoinmune o de otro tipo. El diabético tipo 1 no tiene células beta, entonces no produce insulina, entonces tiene una falta absoluta de insulina. ¿Quiénes tienen la falta no relativa? La diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 2 lo que hay es resistencia a la insulina. El diabético tipo 2 puede producir una cantidad normal de insulina o incluso excesiva de insulina, pero no es obedecida en la economía, entonces hay resistencia a la insulina. Esa es la deficiencia relativa, esa es la deficiencia relativa de insulina. Todo diabético tipo 2 al devenir del tiempo disminuye su producción de insulina, es verdad, pero tiene unas fases donde la produce normal o exagerada, ¿ya? Y siempre en la historia de su enfermedad, una cosa muy importante en él va a ser la resistencia a la insulina. Por alguna razón, la economía deja de hacerle caso a la insulina. Eso se llama resistencia a la insulina. Entonces, la diabetes es o una absoluta o una relativa deficiencia de insulina, ¿ya? Absoluta total, la diabetes tipo 1, y relativa, la diabetes tipo 2. Donde hay tiempos, va a haber tiempos de la enfermedad donde hay mucha producción de insulina, pero hay mucha resistencia, y luego otros tiempos de enfermedad donde hay resistencia, pero además hay menor producción de insulina. Pero siempre se produce insulina, entonces es una deficiencia relativa. La clínica de la diabetes, más o menos la conocen, es una hiperglicemia, pérdida en orina de glucosa, que es la glucosuria. Como está en este estado catabólico el paciente, lógicamente tiene hambre, a pesar de que come, tiene mucho hambre, y si la glucosa sube mucho, comienza a salir por la orina, y eso hace que haya excesiva orina, que es poliuria, y también polidipsia, porque se deshidrata por la poliuria, entonces toma mucho líquido, ¿no? Estamos hablando de pacientes ya con hiperglicemias que los están desestabilizando. Pero estos más o menos son los puntos clínicos de una diabetes. La idea hoy en día no es llegar a que un paciente tenga esto y pueda hacer diagnóstico, sino adelantarte a esa situación, aunque sí puede producir. Este problema de que exista la deficiencia absoluta relativa a insulina implica un trastorno profundo del metabolismo, profundo, muy profundo, que lo pone a la persona, la pone así. A pesar de que coma alimentos, está así, está catabólico, ¿ya? Por supuesto, el diabético tipo 2 en sus inicios aumenta de peso. La obesidad va de la mano con la diabetes tipo 2, pero al comienzo, ¿no es cierto? Después ya la desnutrición es la que va a preponderar y el paciente puede bajar de peso porque se está comiendo a sí mismo. De alguna manera esto es una autofagia. Autofagia destinada a que la glucosa no caiga, ¿ya? Porque el diabético o no tiene insulina, entonces está autofágico, o la insulina no es obedecida, entonces está autofágico. Eso es lo que pasa con la diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Hay complicaciones agudas de la diabetes, la cetoacidosis diabética, el coma hiperosmolar. ¿Qué cosa es el coma hiperosmolar? Cuando la glucosa sube mucho en sangre.
Entonces hay mucha resistencia a la insulina, hay déficit de producción de insulina, entonces la glucosa sube mucho en la sangre, porque no hay cómo bajarla, porque la insulina, o no hay insulina, o no funciona la insulina, o es absoluto o es relativo. Entonces la glucosa aumenta mucho en sangre. Como aumenta mucho en sangre, el paciente comienza a orinar glucosa, perdiendo líquido, y se deshidrata, y entra en polidipsia, entra en poliuria, se deshidrata. Eso es el coma hiperosmolar. Tiene coma hiperosmolar. Este paciente entra en glucosas de 300, 400, si eso se mantiene en el tiempo, va a entrar a un coma hiperosmolar y puede morir. Por supuesto que sí. ¿Qué es el coma cetoacidótico? Igualito que el coma hiperosmolar, todo lo que hemos descrito, pero con cetoacidosis añadida. ¿Por qué se añade la cetoacidosis? Porque la diabetes, la insulina es una hormona muy buena frenando la lipólisis. En un estado catabólico hay lipólisis, pero un poquito de insulina es suficiente para frenar lipólisis. Entonces, ¿qué diabéticos harán lipólisis? ¿Los tipo 1 o los tipo 2? Si un poquito de insulina es suficiente para frenar la lipólisis, entonces, ¿quiénes hacen cetoacidosis? Los que no tienen nada, los tipo 1. Los tipo 1 son los únicos que hacen cetoacidosis. Un tipo 2 no te va a hacer cetoacidosis, porque siempre algo de insulina tiene, y eso es suficiente para bloquear la lipólisis masiva que se da en un tipo 1. El tipo 1 entra en coma hiperosmolar, igualito que el tipo 2 por hiperglicemia, pero además entra en cetoacidosis, porque no puede frenar la lipólisis y la lipólisis se desboca. Hay una lipólisis masiva. En cambio, el diabético tipo 2, que es una deficiencia absoluta, siempre tiene un poquito de insulina. Ese poquito es suficiente para bloquear lipólisis masiva y por ende no hacen cetoacidosis. ¿Quiénes hacen cetoacidosis? Los tipo 1. Y los tipo 1 y los tipo 2 hacen hiperosmolar, ¿no? Por supuesto. Pero cuando un tipo 1 te haga hiperosmolar, te va a hacer con cetoacidosis, ¿no? O sea, con cuerpos cetónicos en la sangre y en la orina, lipólisis masiva. En cambio, el tipo 2 solo te va a hacer hiperosmolar, ¿no? Estas son las complicaciones agudas de la diabetes. Y las complicaciones crónicas, eso es lo importante, porque la complicación aguda tú la resuelves, pero la complicación crónica deteriora mucho la salud de la persona y significa un impacto socioeconómico muy grande, porque hay gente que no se hace menos productiva y que todo eso tiene un coste social, familiar y económico en una sociedad. Y es el problema de la hiperglicemia crónica, que va destruyendo algunos puntos blancos en el organismo, que se pueden clasificar a grandes rasgos como problemas macrovasculares. La diabetes es un factor de riesgo muy importante para infarto de miocardio, que es un problema macrovascular, ¿ya? Para trombosis cerebral, para arteriopatía periférica, pero sobre todo para infarto. O sea, macrovascular, vasos medianos. También hay problemas microvasculares, donde está la ceguera y la insuficiencia renal. La diabetes es la principal causa de ceguera y de insuficiencia renal, por retinopatía y por glomerulopatía, ¿no? Nefropatía. Después está la neuropatía, que es la microneuropatía, que se va haciendo neuropatía sensitiva, motora y autonómica. Todo se lo barre la diabetes, ¿ya? ¿Por qué se producen estos trastornos macro y microvasculares? Hay una serie de teorías que no las vamos a realizar ahora. La que más nos interesa es la glicolización de las moléculas. O sea, que ese exceso de glucosa va glicosilando macromoléculas y va trayendo estos problemas. Por supuesto, pasarán muchísimas otras cosas más asociadas para que esto suceda, pero el manejo de la diabetes está orientado a prevenir estas complicaciones crónicas, que son las que cuestan tanto finalmente. Muy bien, ya hemos hablado del metabolismo, de las complicaciones, ya hemos hablado de la clasificación de la diabetes también, pero algo más hablaremos de ella. Hay la diabetes tipo 1, que no produce insulina porque no hay células beta, y la diabetes tipo 2, que es una insuficiencia relativa de insulina, porque se asocia a un trastorno de la producción de insulina más la resistencia periférica.
Hay otras diabetes que pueden ser secundarias, por ejemplo, a la administración de glucocorticoides. Ya sabemos que los glucocorticoides pueden producir hiperglicemia y pueden agravar o desencadenar una diabetes. Eso es una diabetes con una etiología específica, ¿no? La diabetes tipo 1 es la insulino dependiente. Estos pacientes tienen destrucción de su célula beta, no tienen célula beta, y entonces tienen una deficiencia absoluta de insulina. Tienes que darles insulina siempre. A veces es más fácil manejarlos que el diabético tipo 2, que no sabes tú cómo estabilizarlo. En cambio, este paciente con insulina se va a estabilizar. Y el diabético tipo 2 también, en el tiempo largo de su enfermedad, al final va a terminar siendo requiriente de insulina. Esta diabetes tipo 1 es la única que te va a desencadenar cetoacidosis. Ya hemos visto por qué. Como es un problema que se produce a temprana edad o es idiopático, generalmente empieza en edades tempranas de la vida. En cambio, la diabetes tipo 2 es la no insulino dependiente, diabetes mellitus no insulino dependiente. En esta hay una deficiencia relativa de insulina. O provoca o produce menos insulina con resistencia asociada, o produce mucha insulina con mucha resistencia asociada. Y no es que un diabético sea de uno u otro tipo, no, son fases de la enfermedad. Al comienzo produce mucha y tiene mucha resistencia, y al pasar de los años comienza a producir menos y también sigue con el problema de la resistencia. Esta es la diabetes más común. Es poligénica, normalmente aparece en edades ya un poco maduras de la vida, ¿ya? No siempre necesitan insulina exógena, pero sí en las fases muy crónicas tienden a necesitar. Lo que a veces no termina siendo malo, ¿no? Es la evolución de la enfermedad. Esta diabetes, porque siempre tiene un poquito de insulina, es muy difícil que te haga cetoacidosis, muy difícil. Hay otras diabetes, ¿no? Defectos genéticos de las células beta, pancreatitis a veces autoinmune crónica, el hipertiroidismo, el síndrome de Cushing, exceso de glucocorticoides, inducido por drogas, corticoides, diuréticos, pueden producir hiperglicemia, estados semidiabéticos. Estos son los criterios diagnósticos de la diabetes. Entonces la glicemia en ayunas, lo normal es de 70 a 110, y la postprandial es normal de hasta 140. La glucosa postprandial en el laboratorio se mide porque te dan una carga de glucosa de 75 gramos de glucosa anhidra, y a las 2 horas te miden la glucosa y debe estar por debajo de 140. Entonces esas son las cifras normales, ¿no es cierto? Una glucosa de 70 a 110, más o menos, algunos laboratorios un poco menos, y una respuesta postprandial menor de 140 a las 2 horas. Y de ahí vienen dos conceptos: intolerancia a la glucosa y diabetes. ¿Qué cosa es intolerancia a la glucosa? Una glucosa en ayuno ya no de 110, sino de 111 a 125. Y una respuesta postprandial ya no menor de 140, sino de 140 a 200. Eso es intolerancia a la glucosa. O resistencia a la insulina. Esto es resistencia a la insulina, ¿no? Se está manifestando la resistencia. A veces un estado previo de la diabetes ya franca. ¿Y qué es la diabetes franca? Niveles de glucosa más altos, o sea, una glucosa en ayunas 126 o más. Y una glucosa postprandial 200 o más. Entonces ese es el nivel. Los criterios diagnósticos por laboratorio. Ahora también se diagnostican por hemoglobina glicosilada, como vamos a ver después, ¿ya? Pero lo clásico es este, ¿ya? Lo normal de 70 a 110, menos de 140, hasta 125 resistencia, de 140 a 200 resistencia, y diabetes 126 o más, 200 o más a la carga de glucosa. Eso es lo mismo, ¿ya? Y eso es lo que ya hemos revisado. Entonces, la diabetes tiene distintos manejos. El primer manejo que vamos a analizar es lo de la insulina. ¿Qué es la insulina? ¿Cómo sirve? Y ya sabemos que la insulina va a entrar a trabajar en algunos casos. Los diabéticos tipo 1 tienen que recibir insulina.
Los diabéticos que están con una diabetes descompensada, o sea, coma hiperosmolar o cetoacidosis, tienen que recibir insulina. Y los diabéticos tipo 2 que a la larga ya no responden bien a los antidiabéticos, a veces tienen que necesitar insulina, ¿ya? Y también las pacientes embarazadas con diabetes necesitan insulina. Son más o menos unas indicaciones de los usos de insulina. Vamos a analizar la insulina. Ya sabemos que la insulina es la dueña y señora del estado postprandial, es una hormona anabólica, es una hormona hipoglicemiante y se produce en la célula beta de los islotes de Langerhans, ¿no? El páncreas es una glándula que produce secreción exocrina, acá están sus conductos, pero tiene un moteado de islotes de Langerhans donde se produce, ahí están las células beta y son las que producen insulina en respuesta a un ingreso de glucosa al tracto gastrointestinal. Esto es lo que pasa para la secreción de insulina. La glucosa llega al páncreas, ¿ya? Luego de su absorción. El páncreas no tiene GLUT4, o sea, sus GLUT, ¿saben lo que son los GLUT, no? Las puertas de entrada de la glucosa. Toda la economía, menos el cerebro, tiene GLUT4, ¿ya? Y la GLUT4 depende de la insulina. La insulina es la que expresa los GLUT4 en la membrana. El páncreas no necesita insulina para expresar sus GLUT, porque no tiene GLUT4, tiene GLUT2. Entonces el GLUT2 está ahí fácilmente, entonces cuando tú comes glucosa, rápido entra a la célula beta. Esta es una célula beta. Una vez que entra la glucosa, la célula beta inmediatamente la fosforila. Con una glucoquinasa la fosforila. Y una vez que está fosforilada la glucosa, ya no puede salir de la célula. Por eso la fosforila. La atrapa inmediatamente. Y una vez que la fosforila, la puede usar para lo que ella le dé la gana. Una de las cosas que va a usar es que la va a meter al ciclo de Krebs en sus mitocondrias. Y entonces la célula beta, que tiene un metabolismo acelerado, rápidamente va a producir ATP. Y la relación de ATP-ADP va a aumentar, o sea, el ATP aumenta. Cuando aumente el ATP, se bloquean estos canales de potasio. Estos canales son unos canales de salida de potasio. Canales de salida de potasio. Parecidos a los que hay en el corazón, que son los que ejecutan, ¿se acuerdan? La repolarización, son igualitos. Son canales de salida de potasio. El potasio es un catión. Entonces, si no puede salir porque está bloqueado, ¿qué va a suceder? Va a aumentar y en algún momento va a despolarizar a la célula beta. La célula beta se despolariza, entra el calcio y el calcio provoca que la célula beta bote todas sus vesículas de insulina hacia afuera. Ese es el mecanismo de secreción de la insulina, de la insulina en el organismo. Entonces, tú comes glucosa, la glucosa no necesita insulina para entrar, porque esto es GLUT2, no es GLUT4, la glucosa es atrapada, la glucosa es quemada, se produce ATP, el ATP aumenta y eso bloquea los canales de potasio hasta que despolariza la célula, entra calcio y el calcio es la sustancia secretora y las vesículas de insulina salen hacia la sangre, ¿ya? Existen unos fármacos que se llaman las sulfonilurias, que los vamos a ver, que son de los primeros fármacos orales hipoglicemiantes que han existido. ¿Qué hacen las sulfonilurias? Tapan los canales de potasio, así de simple. Pero no los tapan por dentro, como los tapa el ATP, sino los tapan por afuera. Y al bloquear los canales de potasio, las sulfonilurias hacen que se provoque secreción de insulina. ¿La insulina puede producir hipoglicemia? Sí. Entonces, ¿las sulfonilurias pueden producir hipoglicemia? Sí, porque son secretagogos de insulina. Ellas son ciegas. Hay secretagogos más inteligentes que vamos a ver, pero estas son ciegas. Estas bloquean, secretan, no les importa cómo esté la glucosa. A ellos eso no les interesa. Pueden producir hipoglicemia. Y lo primero que uno tiene que aprender cuando comienza a estudiar algo de diabetes es que es 1000 veces mejor tener una hiperglicemia que una hipoglicemia. Porque la hiperglicemia te dará tiempo para hacer muchas cosas bien hechas o mal hechas, y al final bien hechas. Pero la hipoglicemia no te da tiempo para nada, se muere el paciente.
Una hipoglicemia es algo de mucho riesgo. Entonces, estos fármacos, ese es el problema que tienen, la hipoglicemia. Y el uso de insulina, ese es el problema que tienen, la hipoglicemia. ¿Ya? Esto es lo mismo, por gusto lo repetimos, es igualito. ¿Ya? Y esto también, la secreción de insulina, y esto por acá también. Esta es la insulina. Entonces ya hemos visto el mecanismo de secreción de insulina que va de la mano con la glucosa que se absorbe en el tubo digestivo cuando uno come. Ahora vamos a ver la molécula de insulina. La molécula de insulina empieza como una pre-proinsulina en el ribosoma, que es grandazo. Y de ahí pierde unos péptidos y se convierte en proinsulina. La proinsulina es esta parte de acá. Entonces la cadena alfa o A, la cadena B y un péptido que los conecta, que se llama el péptido conector. Y unos aminoácidos por los cuales hace la conexión. Eso es la proinsulina. Entonces la preproinsulina se sintetiza en el ribosoma y luego la proinsulina se produce en el retículo endotelial. Y luego esta proinsulina, que es cadena A, cadena B y péptido conector, va al aparato de Golgi y el aparato de Golgi la mete dentro de las vesículas, así grande como es. Pero en esas vesículas además hay una endopeptidasa y hay enzimas que plegan a la insulina. Entonces esta insulina lineal se vuelve una forma plegada. ¿Ven? ¿Por qué se plega? Porque aparecen unos enlaces disulfuro entre la cadena A y la cadena B. Hay dos enlaces disulfuro. Y además hay un enlace disulfuro dentro de la cadena A, intracatenario. En cambio estos son intercatenarios. Una vez que se pliega, ahí está en la vesícula. En su vesícula de secreción, en el aparato de Golgi. Y luego viene la endopeptidasa. La endopeptidasa rompe acá. Rompe aquí y separa el péptido C. Entonces la vesícula al final tiene dentro de ella, ¿qué cosa? Insulina, que es cadena B y cadena A con puentes disulfuro, ¿ya? Y péptido C. ¿Y qué tendrá más? ¿Insulina o péptido C? ¿Qué habrá más en una vesícula? ¿Insulina o péptido C? Igual, haya cantidades idénticas de péptido C y insulina, porque cada proinsulina es el origen de esas dos, ¿no es cierto? Entonces hay cantidades equimolares. Entonces cuando se secreta hacia la sangre, se secreta idéntica cantidad de insulina y de péptido C. Por eso hay muchas veces que se dosa péptido C para entender la producción de insulina, ¿ya? En algunos casos, cuando se estudia algunos problemas metabólicos, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos estructurada la insulina, que es una cadena A, una cadena B, unidas por dos puentes de disulfuro, y además la cadena A tiene un puente de disulfuro intracatenario. La cadena A es más chica, tiene 21, y la cadena B es un poquito más grande, tiene 30 aminoácidos. Esta es, fíjense, la preinsulina. Por supuesto se va a romper acá, y nos vamos a quedar con la insulina y los puentes disulfuro, ¿no? Entonces se secreta insulina y péptido C y algo de proinsulina también. Y la insulina, cuando está dentro de los gránulos e incluso cuando sale a la sangre, no está solita, está agrupada en hexámeros, o sea, 6 pares de insulina. Así está en la vesícula y así sale a la sangre. Y esos 6 pares de insulina son unidos por un núcleo central de zinc. Así es como sale la insulina, así es como se secreta la insulina. Esto es importante para que la insulina no sea muy abrupta en su accionar, porque una vez que sale a la sangre tiene que ir saliéndose de esos hexámeros, ¿ya? Y ir actuando como tiene que hacerlo fisiológicamente. Fíjense cómo acá están los hexámeros, ¿ya? Acá hay 2, 4, 6 insulinas alrededor de átomos de zinc. Así sale la insulina, así está en la vesícula y así sale a la sangre, ¿ya? Y gracias a eso tiene una velocidad de acción fisiológica que es la que tiene que tener,
¿ya? Porque en la sangre se va a ir solubilizando y se van a ir liberando y las insulinas ya van a ir actuando, ¿ya? De tal manera que este concepto, incluso la insulina que se produce farmacológicamente, también viene conglomerada, pero ya se manipula esa conglomeración, se manipula. Y al manipularla, yo puedo tener insulinas rápidas o insulinas lentas. Insulinas que me trabajen unas horitas, insulinas que me trabajen todo el día. Manipulando esa composición que normalmente está relacionada a átomos de zinc. Y así puedo yo obtener las distintas insulinas que hay. Acá, por ejemplo, tienen una insulina Lispro. La insulina normal, en su cadena beta, tiene aquí el 28 y el 29, tiene una prolina y una lisina. Así es. Cuando tú las cambias y pones la lisina primero y la prolina después, ¿qué dice acá? Obtienes la insulina Lispro. La insulina Lispro es una insulina que se deshace en sus hexámeros al toque. Esta es la insulina rápida. ¿Ya? Rápida. Ya vamos a ver por qué se usa. Acá tienes otro tipo de insulina, por ejemplo, acá abajo. ¿Ya? Aquí, en esta insulina, tiene unos cambios aminoácidos. Acá se le ha puesto una glicina en vez de esta aspartato, asparragina. Y aquí se le han metido dos, ¿qué dicen? Argininas. Entonces, esto es GLA y esto es AR. Se llama GLAR. Esta es la insulina glargina. La insulina glargina. Esta es una insulina lenta, muy lenta. Su acción dura 24 horas. Ha cambiado mucho del manejo de la diabetes con la insulina glargina, porque tienes una insulina que, como se libera poquito a poquito, te sirve 24 horas del día. ¿Para qué son las insulinas cortas? Para los picos postprandiales. Porque cuando se estudió la diabetes, al comienzo, sí, se supo que era por la hiperglicemia, y solo se medía hiperglicemia en ayunas. Y todas las hiperglicemias en ayunas estaban normales de los pacientes. Una maravilla, pero empezaban a hacer insuficiencia renal, retinopatía, infarto de miocardio. ¿Qué pasa? No se habían controlado las hiperglicemias postprandiales. Entonces, con insulinas largas, como la glargina, tú puedes controlar la insulina todo el día. Y los picos postprandiales con las insulinas rápidas. O cortas, como la cristalina que vamos a ver después. ¿Ya? Ese es el raciocinio del manejo de la diabetes. ¿Ya? Tener un basal con la glargina o algo parecido a ella, porque hay muchas, y controlar los picos postprandiales con otra cosa. Y entonces, cuando tú logras controlar tanto el ayuno como el postprandial, ahí sí comienzas a disminuir las complicaciones de la diabetes. ¿Ya? Esta es la razón de ser, de distinguir distintos tipos de insulinas. Miren, fíjense, acá hay muchas insulinas. Acá tenemos la insulina Lispro. Fíjense qué rápida es actuando. Todas son subcutáneas. Es rapidísima, pero te actúa 4 horas. Nada más. ¿Para qué sirve el pico postprandial? ¿Ya? Acá tenemos la insulina regular, que se usa mucho acá, que también se llama cristalina o común, creo que le llaman, no sé cómo es. Pero se conoce como la insulina cristalina o la insulina regular. Esta insulina dura 6 horas en actuar. Esta insulina es la única que se puede dar por vía subcutánea y endovenosa. Todas las demás son solo subcutáneas. Esta es la insulina cristalina o regular con la que tú manejas cuando quieres controlar la diabetes en tus manos. En tus manos. El paciente se va a operar, el paciente está con un coma hiperosmolar, ¿no? Con una cetoacidosis,
el paciente está desestabilizado, está mal, tienes que estabilizarlo, no va a comer, se va a operar, etcétera, distintas razones, está con un infarto, etcétera, etcétera. Entonces tú tienes que tener el control metabólico del paciente. ¿Qué insulina usas? La insulina regular. Y cada 6 horas le mides la insulina en la sangre. La glucosa. Y según está la glucosa, le pones insulina. También se puede administrar en bomba endovenosa, cuando hay más problema y también tienes mucho más manejo y el paciente está en una unidad especial, ¿no? Pero cualquier paciente inestable o que lo vas a operar, etcétera, pasa a lo que se llama escala móvil acá en nuestro medio. ¿Qué cosa es una escala móvil? Que tú le mides la glucosa y le pones la insulina que necesita. Y no le vas a poner una insulina de 24 horas, pues porque no, entonces le pones una insulina de 6 horas. Y a las 6 horas, ¿qué haces? Mides la glucosa y le pones lo que necesita. Y a las 6 horas, y a las 6 horas, y así se puede estar días. Y tú lo tienes controlado. Eso se llama la escala móvil, ¿ya? Que tiene sus cifras. ¿Cuánta insulina hay que poner? Dependiendo cuánto esté la glucosa. ¿Eso con qué se hace? Con la insulina cristalina o regular, que dura más o menos 6 horas. Acá viene la insulina NPH, ¿ya? Que creo que lo llaman lenta, luego vamos a ver. La NPH dura de 12 a 24 horas. Entonces, antes de que existiera la glargina, ¿qué se daba? NPH en la mañana y NPH en la noche. Así se daba. Pero apareció la glargina, y la glargina, ¿qué tiene? 24 horas de acción. Das una sola dosis por día. ¿Ya? Entonces, esos son los distintos tipos de insulina. ¿En qué se basan molecularmente? Simplemente en manejar su disgregación. ¿Cómo maneja su disgregación? Cambiando algunos aminoácidos, así de fácil, nada más. Bueno, eso no es nada fácil, pero así es como se hace. Acá tienes esquemas, por ejemplo. Mira, estas son 24 horas, ¿ya? Desayuno, almuerzo y comida. Y entonces le das NPH en la mañana, NPH en la tarde. Y los picos postprandiales con cristalina o con lispro. Le das glargina, una sola dosis en la mañana, y los picos postprandiales con lispro o con cristalina. Lo mejor es con lispro, ¿no? Pero también podría ser cristalina, ¿ya? Entonces tú con esto, ¿qué garantizas? Que no va a haber hiperglicemia ni en ayuno ni postprandial. Y las complicaciones crónicas caen. Tú puedes manejar también la glucosa así, que hasta el paciente puede presentar hipoglicemia crónica, que es una de las reacciones adversas del manejo estricto con insulina. ¿Cierto? Te das el lujo de no tener nunca hiperglicemia, pero puede haber hipoglicemia. Y ya hay estudios hay del impacto de la hipoglicemia crónica. ¿Con qué tú puedes evaluar que hay hipoglicemia crónica? ¿Con una glucosa en ayunas tú puedes evaluar si hay hipoglicemia crónica? No, porque es un momento. ¿Con qué la vas a evaluar? ¿Con qué evalúas la hipoglicemia o la hiperglicemia en el tiempo? Con la hemoglobina glicosilada, porque la hemoglobina, ¿cuánto tiempo existe en el cuerpo? Lo que vive un glóbulo rojo. ¿Cuánto vive un glóbulo rojo? 3 a 4 meses. ¿Y qué mide la hemoglobina glicosilada? La glicolización de la hemoglobina. Eso es lo que mide. Cuando tú mides hemoglobina glicosilada en un sujeto, tú sabes inmediatamente cómo ha estado su glucosa los últimos 4 meses. Y entonces vas a saber si ha estado hiperglicémico, normoglicémico o incluso hipoglicémico. Esa es la gran utilidad de la hemoglobina glicosilada. Y en base a eso tú cambias tu manejo. Ella es la que rige el manejo de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 no tanto, pero en la diabetes tipo 2 sí, la hemoglobina glicosilada es el arma diagnóstica y de manejo del paciente. Esto ya lo hemos visto, es la secreción de insulina, ¿no es cierto? La glucosa entra por los GLUT2, se fosforila, se quema en la mitocondria, en el ciclo de Krebs, produce ATP, el ATP aumenta, y cuando el ATP aumenta, se bloquean los canales de potasio,
el potasio ya no sale, se despolariza, entra calcio y se produce la secreción de insulina. Esto es igualito, sino que están acá las sulfonilurias que ya las hemos descrito, que bloquean el canal sensible. Estos se llaman canales de potasio sensibles al ATP, canales de potasio sensibles al ATP. Estos canales son bloqueados por las sulfonilurias, por afuera. Por eso las sulfonilurias pueden producir hipoglicemia. Esto es idénticamente lo mismo, ¿ya? Solamente que acá hay una pequeña mención que es muy importante, que son las incretinas. Las incretinas como el GLP. Las incretinas son hormonas que se sintetizan en el intestino delgado y se secretan cuando comes. Se secretan cuando comes. Y las incretinas vienen acá a la célula beta y apoyan la secreción de insulina porque aumentan el AMP cíclico. Previo a eso estimulan glucoproteínas G en la célula beta y aumentan el AMP cíclico y potencian la secreción de insulina. ¿Ya? Pero para que exista esta secreción tiene que entrar la glucosa, porque si no entra la glucosa no hay la secreción y la incretina no haría nada. Por eso es que la incretina son moléculas que aumentan la secreción de insulina dependientes de glucosa. Dependen en dos aspectos en el aumento de la secreción de insulina. Uno, en que tienes que comer, porque si no comes no hay incretina. ¿Ya? Y dos, en que si la glucosa no estimula la célula beta, ellas no le hacen nada. Entonces son sustancias que aumentan la secreción de insulina de manera dependiente de glucosa. Si no hay glucosa y la glucosa no bloquea los canales de potasio, las incretinas no hacen nada. Entonces, ¿las incretinas producen hipoglicemia? Imposible. No producen hipoglicemia. Son totalmente fisiológicas. Y entonces hay fármacos que derivan de ellos, que ya los vamos a ver. Pero ya conocemos lo que son las incretinas. Las incretinas son secretagogos dependientes de glucosa. ¿Las sulfonilurias dependen de glucosa? No, son ciegas. Ellas cierran el canal, así tengas 20 de glucosa y te estás muriendo, ellas te siguen cerrando el canal. En cambio, la incretina, si no han cerrado el canal primero, por la presencia de glucosa no trabajan. Y además fisiológicamente no trabajan, porque ellas solamente salen a la sangre después de que comes. Si no comes, no salen. ¿Ya? Ya, entonces ya estamos revisando fármacos también, ¿no? Paralelamente que vamos revisando insulina. Estos son los mecanismos de acción de insulina, ¿ya? La insulina tiene sus receptores, ¿ya? Mejor acá. Este es el receptor de insulina, que es un receptor tetramédico. Tiene 2 unidades beta, 2 unidades alfa, y la mitad del receptor está fuera de la célula y la otra mitad está dentro del citosol. Cuando la insulina viene, modifica la composición de este receptor y hace que se fosforile, se autofosforile. Y así fosforilado está activo y comienza a fosforilar cosas en el citosol o a defosforilar. Y de ahí derivan todos los mecanismos de acción de la insulina. Por ejemplo, la insulina puede expulsar los GLUT4. ¿Cómo hace para que los GLUT4 salgan de sus vesículas al citosol? Cadenas de fosforilación y defosforilación. Y así, con cadenas de fosforilación y desfosforilación, la insulina hace todo lo que hemos descrito que hace la insulina. Bloquea la gluconeogénesis, expresa los GLUT4, expresa transportadores de aminoácidos, inhibe la lipólisis, induce síntesis proteica, induce síntesis de glucosa. Todo lo maneja a través de que activa fosforilando aquí, autofosforilándose, y luego hace todo un concierto de fosforilación y desfosforilación dentro del citosol que explican cada uno de sus mecanismos. Por eso
potencia la síntesis de glucógeno, por eso potencia el uso de glucosa, por eso bloquea la gluconeogénesis, etcétera, etcétera, etcétera. Así es como lo hace. Y revisando una de esas cadenas, no terminaríamos ni en 2 días de todo lo que la insulina puede hacer. Pero acá hay un ejemplo, por ejemplo. ¿Cómo hace la síntesis de glucógeno? La insulina viene, se une al receptor, el receptor se autofosforila y entonces comienza a activar a proteinquinasas que fosforilan, por ejemplo, la glucógeno-sintasa. Y la glucógeno-sintasa, cuando está fosforilada, sintetiza glucógeno. Y cuando está defosforilada, no sintetiza glucógeno. Entonces, cuando no hay insulina, no hay síntesis de glucógeno. Cuando hay insulina, sí hay síntesis de glucógeno. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, las hormonas contrainsulínicas estimulan a la adenilciclasa, que aumenta el AMP cíclico y bloquea a esta quinasa. Entonces no hay síntesis de glucógeno. ¿Ya? Y así hace todos sus efectos la insulina. Acá inhibe la gluconeogénesis por efectos igualitos, fosforilación y defosforilación. Entonces disminuye la secreción de glucagón, disminuye la destrucción proteica y de ácidos grasos, entonces no hay aminoácidos libres, aumenta las enzimas glicolíticas que usan la glucosa y que atrapan la glucosa, y disminuyen las enzimas gluconeogenéticas, que son un montón. Así es como, ¿y cómo hace todo esto? A través de fosforilación y defosforilación. La glucosa potencia tremendamente el uso periférico de glucosa porque expresa los GLUT. Expresa los GLUT. Hace que salgan de la vesícula y se vayan a la membrana. Cuando hay resistencia a la insulina, esto no pasa. Y los GLUT no salen. A pesar de que la insulina esté aquí, esto no sucede. Eso se llama resistencia a la insulina. Eso es diabetes tipo 2. Activa la síntesis de lípidos y bloquea tremendamente la lipólisis, ya hemos dicho. ¿Ya? Entonces, acá hay síntesis de lípidos. ¿Ya? Inhibe la lipólisis. ¿Quiénes hacen la lipólisis? La lipasa. La lipasa es activada ¿por quién? Por la adrenalina y el glucagón. La insulina más bien la bloquea. Entonces no hay lipólisis. Por eso los diabéticos tipo 1, como no tienen insulina, pueden hacer lipólisis masiva. Y además fomenta la síntesis de lípidos en el tejido graso y en el hígado a través de estimular otra vez enzimas que tienen que ver con eso. Sobre las proteínas, aumenta los transportadores de proteína, la síntesis de proteína, es anabólica y más bien frena el catabolismo. Y sobre los minerales, como entra tanto a la célula la glucosa, se mete con potasio, con magnesio, con fosfatos. Porque todo eso se necesita para la síntesis de glucosa, de glucógeno, y de proteínas. Entonces el calcio, el potasio, el magnesio entran a la célula y entran tanto que a veces puede disminuir un poco el potasio en forma sistémica, circulante. Este es nuevamente el mecanismo de acción, se autofosforila y luego comienza a manejar quinasas que fosforilan o desfosforilan sustancias dentro del citosol y pueden activar o inactivar a la glucógeno-sintasa, pueden inactivar o inactivar a los GLUT. Esto es lo mismo. Ya. Entonces ya la cinética como fármaco, la insulina es una proteína, es una proteína, ¿no es cierto? De 2 cadenas. ¿Se puede dar por vía oral? No, posible, ¿no? ¿Por dónde se va? Por vía subcutánea. Porque lo que pasa es que cuando tú das insulina, tú pones esos exámenes en la grasa y de ahí se van liberando y van entrando a la sangre. Así es como trabaja. De todas las insulinas, la única que se da subcutánea y endovenosa es la regular o cristalina, que es la que hemos visto acá. Esta. La regular o cristalina, que algunos le llaman corta.
porque esta que es la Lispro es la rápida. Entonces la única que se da endovenosa es la cristalina, que también se da subcutánea, por supuesto. ¿No? Esto lo hemos dicho, bueno, va a ir a todos sitios la insulina, ¿no es cierto? Se metaboliza en el hígado y en el riñón, el 10 a 40% se metaboliza en el riñón por la insulinasa renal, por eso cuando hay insuficiencia renal la insulina tiende a aumentar, ¿ya? Y bueno, se hace proteólisis, se libera los puentes disulfuro y se van ya utilizando los aminoácidos en otra cosa, ¿no? Es el metabolismo de la insulina, que es una reacciones adversas de la insulina. La principal de todas, la hipoglicemia. Cuando tú tienes un paciente con insulina, ¿puede haber hipoglicemia? Sí. ¿De qué factores depende? Primero, de la dosis. Si le pones mucha dosis, puede haber hipoglicemia. Segundo, de lo que come, porque si se pone su dosis pero no come, puede haber hipoglicemia. Y tercero, de lo que gasta, porque él puede ponerse su dosis, comer, pero si gasta mucho, puede hacer hipoglicemia. O sea, se va a jugar un partido de fútbol o está haciendo ejercicio y se ha puesto una dosis normal de insulina, ha tomado desayuno, todo, pero puede hacer hipoglicemia. Entonces, la hipoglicemia depende de la dosis, de la ingesta y de la actividad física. ¿Ah? Y es mortal, por eso hay que tener mucho cuidado. Muchas veces avisa, porque la hipoglicemia viene de la mano con una reacción adrenérgica, porque el organismo entra en un estrés tremendo, entonces se liberan las hormonas adrenérgicas y entonces uno comienza a tener temblor, sudoración, visión borrosa, debilidad, y él se da cuenta y tú te das cuenta que está haciendo hipoglicemia. Pero en los viejitos y en los diabéticos muy crónicos no se da esa reacción adrenérgica a veces, por neuropatía. Y entonces se puede morir sin que nadie se dé cuenta. Un viejito se puede morir sin que nadie se dé cuenta por una hipoglicemia. ¿Ya? Un paciente joven normalmente va a tener todo esto, va a tener hambre, va a comer. El viejito nada de eso, sigue durmiéndose. Y entra en coma, convulsiones, bueno. Entonces es peligrosa la hipoglicemia. ¿Ya? Y en los diabéticos crónicos que tienen mucha neuropatía también pueden no dar signos, simplemente el compromiso neurológico, y si no lo controla, la muerte. ¿Cómo se trata la hipoglicemia? De manera muy sencilla, y eso es importante aprender. Cuando tú ves que un paciente está hipoglicémico o dudas, simplemente dudas que está hipoglicémico, lo que tienes que hacer inmediatamente es ponerle 6 ampollas de dextrosa al 33 en la vena, inmediatamente. Porque si tú esperas el laboratorio, esperas a ver si tiene o no tiene, de repente te hace una arritmia y se muere ahí nomás. Entonces, cuando tú tienes duda, se te pasa por la cabeza que un paciente tiene hipoglicemia, inmediatamente le metes 6 ampollas de dextrosa al 33 en la vena. Así le lleve la glucosa a 1000, eso no importa, porque de eso no se va a morir. De la hipoglicemia sí se va a morir, y rápido. Entonces eso es lo que tienes que hacer cuando tú siquiera piensas que el paciente tiene hipoglicemia. ¿Ya? Por supuesto le vas a dosar, ¿no? Le vas a sacar una muestra, le vas a mandar a la sangre, le vas a medir el hemoglucotest, pero más importante que todo eso es administrar la dosis. Estas son otras reacciones adversas de la insulina. Antes que se usaba insulina porcina, había resistencia a la insulina, porque el organismo hacía anticuerpos. Hoy en día, como la insulina es DNR recombinante, o sea, igualita a nuestra misma insulina, ya no hay resistencia a la insulina. En los lugares en que se pone insulina, el tejido graso puede hipertrofiarse o puede atrofiarse. Eso se llama la lipodistrofia. Por eso hay que estar cambiando dónde se pone la insulina siempre, en distintos sitios. Y mete tanto potasio que a veces cuando tú das mucha insulina, por ejemplo para manejar un coma hiperosmolar, puedes inducir hipopotasemia. Y la hipopotasemia puede ser mortal también, así hay que tener que, no es un chiste.
Cuando tú manejas un hiperosmolar y das mucha insulina cristalina por vía endovenosa, tienes que administrar potasio y dosar el potasio porque la hipopotasemia puede sorprenderte. ¿Cuánto tiempo duran las insulinas? Acá hay un poquito de confusión entre los libros, pero lo que más o menos vamos a establecer es, hay insulinas rápidas. ¿Quién es la insulina rápida? La Lispro. ¿Cuánto pueden durar? 4 horas. Así dura una Lispro, no más, pero actúa al toque. ¿Ya? Al toque. La insulina corta, ¿quién es? La cristalina, o regular, o común, no sé cómo le llaman. Pero su nombre es normal y médico es insulina corta cristalina, o regular. Esa trabaja 6 a 8 horas. ¿Ya? Luego viene la insulina intermedia o NPH. Insulina intermedia o NPH, ¿cuánto trabaja? 12 horas. Y algunos dicen hasta 24, bueno, trabaja 12 horas. ¿Ya? Y luego vienen las prolongadas que han salido ya después, como la glargina, que esa sí trabaja 24 horas. ¿Ya? Entonces, si tú quieres hacer un control todo el día, tienes que dar glargina, una dosis al día, NPH, mañana y tarde. Y los picos los manejas con corta o los manejas con Lispro. ¿Ya? Si tu paciente está inestable y tú lo quieres manejar, te pasas a cristalina cada 8 o cada 6, dependiendo del dosaje con hemoglucotest. Porque no vas a esperar que al laboratorio te dose la glucosa del paciente, porque eso va a demorar 1 hora. Tú directo nomás, en el dedo, hemoglucotest. Lo pinchas, sale tanto, le pongo tanto de cristalina, subcutáneo. Y así lo manejo al paciente. Cuando ya el paciente está muy grave, tiene que venir el luciólogo, el endocrinólogo, todos, meterlo a una unidad especial y manejar, o sea, cuando tiene un coma interosmolar, una cetoacidosis, cristalina ya no subcutánea, sino endovenosa, que ya es más difícil, pero más necesaria en ese caso. ¿Ya? Entonces, estos son los tipos y los usos de insulina que tienes. ¿Ya? Acá es lo mismo, pero está el fármaco. Todas las insulinas, todas, vienen en frascos de 100 unidades por mililitro. Todas vienen así, 100 unidades por mililitro. ¿Ya? Y tú vas administrando las unidades de insulina según lo que tú quieras dar, ¿no es cierto? Según lo que el endocrinólogo vea, etc. Así usa la cristalina, que puede ser endovenosa subcutánea, que ya sabemos que dura 6 horas subcutánea, incluso 2 horas nomás endovenoso. La NPH, que dura 12 horas y va por vía subcutánea, algunos hasta 24 pueden decir. La Lispro, que dura 5 horitas, pero es rápida, esta es la rápida. ¿Ya? Y la glargina, que no está acá. Hay otros tipos de insulina, tienen otros nombres, pero son la misma chola. Todas tienen que entrar en uno de estos grupos. ¿Ya? O son rápidas, como la Lispro, o son cortas, como la cristalina, o intermedias, como la NPH, o prolongadas, como la glargina. Esto ya lo vimos, ¿no? Entonces, ¿para qué se va a usar la diabetes? La insulina para la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 usa insulina cuando en el devenir de su enfermedad no es controlada, sí. Cuando se somete a estrés, también lo vas a operar de un cáncer de colon, está con una neumonía, le ha dado una pancreatitis, tiene que pasar al manejo con insulina. En el embarazo, porque casi todos los hipoglicemiantes que no sean insulina producen teratogénesis, no se puede dar en el embarazo. En el coma hiperosmolar, en la cetoacidosis, también hay que dar insulina, en ese caso cristalina. ¿Ya? Y no voy a hacer que esto les pregunten, ¿se puede usar para la intoxicación digitálica y para las arritmias del infarto? Porque meten el potasio y al meter el potasio dentro de la célula estabilizan la membrana y disminuyen las arritmias. Eso lo hizo que tenía antes la insulina, ya no se usa para eso, pero se sigue mencionando. Esto es está
en su, ¿cómo se llama su libro? ¿Ah? Lípico. Entonces se ve lípico. Ahí está. Ya acabamos insulina.